Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Miguel Velasco y les doy la bienvenida a 8 Magazine por primera vez. Espero que todo salga muy bien. En el programa de hoy tendremos algo bastante musical. Les hablaremos en primer lugar del concierto de la Camerata Clásica y también de las jornadas de música contemporánea y, entre otros temas, presentaremos el nuevo libro de Juan Andrés Saiz Garrido con los cuentos de la abuela Caloco. Pero antes de empezar con ello, recuerden que tienen en más de 100 puntos de distribución repartidos por capital y provincia el Día de Segovia. En el día de hoy llevamos en portada este titular: la alergología recibe 80 nuevos casos cada semana en primavera. Sabemos que esta época para los alérgicos siempre se presenta complicada, y con las pintadas vandálicas en contra de la IE. Recuerden, el periódico que es gratuito y que se hace de lunes a viernes. Y antes de comenzar con la actualidad y con esas pinceladas que damos siempre de la capital y de la provincia, vamos con un anuncio. Aquí estoy muerto de miedo, voy a verte de nuevo, no sé qué decir. Ahora pues vamos a ir en casa de Sotera, que es la más mayor del grupo, y nos juntamos de aquí de Martín Cano y de Ceguilla. Nosotros no tenemos coche y ellas pues vienen a acompañarnos y nos ayudamos unos a otros. Sí, vienen a buscarme. Cuando tarda un poco de bajar, suben hasta con el coche. Ser inocente otra vez. El programa Vecinos Puerta con Puerta, Redes de Solidaridad, lo que trata es de activar la solidaridad vecinal. Entonces lo que intentamos hacer es sensibilizar a las personas que viven habitualmente en los pueblos para que sean capaces de detectar situaciones de vulnerabilidad social, de aislamiento, incluso de soledad no deseada. No estaba oscuro pero alumbraste, no estaba vacío pero me llenaste, no estaba... Somos de Ceguilla, pero como esta señora es mayor y no puede ir, pues nos venimos aquí, porque somos un equipo para todos. Cuando me besaste. Hola chicos, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Pues vamos a comenzar leyendo este cuento. ¿Alguien ha traído palabras nuevas, segovianismos? Modorro. Vale. En las aulas sociales venimos a aprender y a explicar cosas que nos enseña la profesora aquí, y entonces hacemos cuentas de historia, leemos también algunos cuentos que nos manda y de todo, lo pasamos muy bien. Pues estas aulas son un sitio de encuentro donde además es un lugar seguro donde comentarnos todo lo que nos pasa durante la semana. También es un sitio donde seguir teniendo inquietud por la vida, donde seguir generando nuevas experiencias, que parece que cuando somos mayores ya hemos hecho todo, y no, y todavía tenemos mucho que descubrir y mucho que aportar. Y estas cosas pues es un salir de casa y juntarnos con todos, estar reunidos, venir, hacer ejercicios. ¿Qué es el cumpleaños de uno? Vale, pues traemos el café, el bizcocho y a comer todos. Y luego están las aulas de manualidades, que aprenden a hacer diferentes técnicas, como son la restauración. Están ahora mismo tapizando una silla, pintan cuadros, hacen pintura en tela, cosen, y para ellos es un día maravilloso, la verdad. Estoy haciendo esta silla y estoy haciendo otra igual. He hecho cuadros, he hecho pinturas, he hecho cajas de bonetas para colocar cosas. Mucha alegría porque nos juntamos siempre y estamos muy contentos todos. Si ellos no estuvieran, pues yo no salía de casa.
Arrancamos el programa de hoy con una historia de cuento, y es que el 23 de abril nuestro siguiente invitado presentó su nuevo libro, Los cuentos de la abuela Caloco, un personaje ficticio que ya ha aparecido anteriormente en otro de sus libros y que ahora ha rescatado, y para ello pues estamos con Juan Andrés Saiz Garrido. Muy buenas noches. Hola, José Miguel. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Me siento muy a gusto aquí. Bueno, esta historia, como hablábamos, la historia de Caloco que vuelve, ¿no? ¿En qué momento? Cuéntanos un poco, ¿quién es ese personaje? ¿Cómo nació? Bueno, pues es un personaje literario, ¿no? Dentro de lo que es la cultura gabarrera, que recoge de alguna forma el sentimiento de un pueblo, de una sierra, ¿no? La sierra del Guadarrama, de aprovechar las leñas de los montes, que fue un oficio de resistencia durante muchos años y que ahora de alguna forma es la seña de identidad de esta sierra, de algunos municipios y en concreto del municipio del Espinar. Entiendo que esto es un proyecto que nace, no sé si cuando nace el primero también había idea ya de sacar este segundo. Cuéntame si quieres cómo nace este primer libro pues de Caloco. Es un libro de encargo, porque es el proyecto propio del Ayuntamiento del Espinar y en un momento determinado, el año pasado, me pidieron que escribiera algo sobre un cuento para presentarlo dentro de la fiesta de los gabarreros, y surgió la figura de Caloco. Caloco es, el nombre tiene referencia al Cristo del Caloco, que es la vocación religiosa del municipio, ¿no? Y entonces hay algunas niñas, lógicamente, que ya se llaman María del Caloco. Rescatamos ese nombre tan precioso y entonces aparece la niña Caloco, la niña gabarrera, que lógicamente pues ya tiene un año el cuento, ¿no? Ahora está pues no sé, en las carteras y de los niños que van al cole, está en los domicilios, está en las escuelas, está en las librerías y en las bibliotecas, e inclusive en algunos colegios se les repasa por ahí para dar explicaciones de quién es esa figura que transmite un sentimiento de amor al monte, de amor a la naturaleza y de conservación. Es la importancia también, ¿no?, de que esas nuevas generaciones que empiezan a instruirse y a formarse con las figuras que aparecen en los cuentos, qué importante el tener una figura que representa también, en este caso, como era esa profesión de la gabarrería. Claro, sobre todo los niños, que los niños son mucho más listos que nosotros en su mundo, eso está clarísimo. Entonces lo que hay que provocar, simplemente que tengan a su alcance libros, cuentos y cualquier manifestación de la cultura gabarrera, que sepan entonces hilvanar su vida con las raíces, con las tradiciones de un pueblo. Esa es la clave y creo que, bueno, estamos en ese camino. Tus libros, además, siempre han tenido un poquito, aunque comentábamos antes de comenzar, ¿no?, que ha tocado muchos temas, siempre el Espinar y la gabarrería y su cultura han sido como un poco el nexo de sus escritos. Bueno, ese es mi cordón umbilical y, digamos la columna vertebral de lo que yo hago, de lo que yo escribo. Y nunca he llegado más lejos que cuando me he volcado en lo más cercano, en los gabarreros y en personajes literarios de ficción como son Caloco, la niña gabarrera, la cigüeña África, el águila imperial. Es decir, pequeñas historias que tienen que sembrar un sentimiento de amor al monte y amor a nuestras tradiciones y hacer pueblo con la gente joven, con los niños. Es el futuro, al final. Por supuesto. Si se olvidan esas historias y además lo que se escribe no se olvida, ¿no? Lo que se escribe se lee, lo que se habla se lo lleva al viento, los libros quedan, y estos son libros pequeños, cuentos, muy bien editados, por cierto, por Alma Gabarrera y por Juan Enrique del Barrio, y entonces, cuidando los detalles, lógicamente todas estas manifestaciones quedan de forma permanente, porque hoy día estamos acostumbrados a montones de noticias que hoy son noticias, mañana serán olvido, pero los libros siempre quedan. Al final, además, como dices, ¿no?, hoy en día que vivimos en esa vorágine de tanta información y que se quema tan rápido, el poder leer con calma y disfrutar y encima aprender. Hablábamos de ese primer libro que salió de la niña gabarrera, ahora la niña ya es abuela. Ya es abuela.
y hace lo mejor que puede hacer una abuela, contarle cuentos e historias a sus nietos. Los reúne en la cocina de su casa con su marido que es un guarda forestal, y ya están los dos jubilados, ya son mayores, pero tienen 7 nietos y les cuentan aventuras, leyendas, vivencias del mundo de la gabarrería. Siempre en los libros son ficción, pero entiendo que habrá habido cierta parte de inspiración en lo que tú has vivido. Claro, digamos, es un reflejo de todo lo que me han transmitido a mí los verdaderos protagonistas del mundo gabarrero, aquellos que han trabajado durante décadas en el monte y que todavía tienen la memoria en su cabeza de todo lo que vivieron, cortando ramas secas, arrancando tocones, transportando todas estas cargas de leña desde el monte a los almacenes y a los domicilios, a lomos de caballerías. Al final, como comentábamos al principio, el día 23, día del libro además, un muy buen día, se presentaba ese libro. ¿Qué tal fue esa acogida? ¿Cómo fue esa presentación? Bueno, pues muy cálida, muy emocionante y muy participativa. Era el día del libro, lógicamente, y las personas que estuvieron allí estaban empapados del amor a la literatura y del amor a los libros. Me comentaba también previamente que vamos a tener unas jornadas en las que se va a presentar este libro un poquito más en sociedad, digamos, más allá de esa presentación oficial. Claro, el libro por parte del Ayuntamiento tiene una vocación solidaria y tendrá 2 caminos para colaborar con 2 entidades importantes en el municipio, que son la Asociación Los Fuertes, que es la Asociación contra el Cáncer, y Cufunana. Cufunana es una ONG creada en torno a la misión de Jesús Torres, el cura de Pinillos y de la Estación del Espinar, y de Segovia también, de Aguilafuente, de Madrona, de montones de pueblos de la provincia, que murió el año pasado, pero que dejó un legado y un compromiso que es tomado por esa asociación, la ONG Cufunana. Pues bueno, los beneficios de la venta de estos libros son para Los Fuertes y para Cufunana, dentro de unas jornadas que tendrán lugar el día 22, 23 y 24 de mayo en la Estación del Espinar. Estoy seguro que Televisión Segovia cubrirá perfectamente la información, porque va a ser un acontecimiento muy emocionante. Va a congregar la posibilidad de que todas las personas que conocieron a Jesús Torres se puedan dar cita en la Estación del Espinar para vivir en su memoria una serie de acontecimientos interesantísimos, entre ellos la presentación y la venta del libro Los cuentos de la abuela Caloco. Ahí estaremos, seguro, esas jornadas, encima con ese bonito fin, y asumado a este libro, ¿cuál es el número? ¿Cuántos llevas ya? No los llevo por cuenta, no lo sé, algunos. Qué bueno eso. ¿Pero más o menos, más de 20? No tanto, no quiero cansar a la gente tanto. y entiendo también que la producción seguirá. ¿Cuáles son los próximos proyectos que veremos de Juan Andrés Saiz Garrido? Vamos a ver, proyectos yo no los suelo contar salvo que estén muy maduros, y el que está más maduro es el siguiente. En ese memorial, todas las personas que conocieron a Jesús Torres van a escribir, tienen la posibilidad de escribir una carta y contarle cosas que él las escuchará donde esté perfectamente, y todas esas cartas que se podrán ser leídas por sus autores en el memorial serán recogidas y editadas en un libro. Depende de las circunstancias si ese libro será en papel o será digital. Yo apuesto porque sea un libro en papel con fotografías y precioso. Ese será el proyecto, y de otros proyectos lógicamente siempre tengo algunos personales y literarios, ¿no? Pero prefiero no aventurarlos. Los proyectos, sobre todo los proyectos artísticos, los proyectos literarios, hay que soñarlos con ilusión y hay que trabajarlos en silencio. Luego después, cuando ya estén aquí, hay que venderlos, pero se venden solos, gracias a los medios de comunicación y a Televisión Segovia, como es este caso. Precisamente de esa venta, ¿dónde vamos a poder encontrar esos cuentos de la abuela Caloco? Pues de momento los vamos a encontrar en ese acto, en esa semana crucial, fin de semana crucial, 22 y 23 y 24 de mayo en la Estación del Espinar. Pues Juan Andrés, muchísimas gracias por compartir esta
cultura gabarrera, esta experiencia, sobre todo también que dé esas pinceladas para que los niños y las niñas comiencen a entender de dónde viene toda esa cultura en el espinar y la gabarrería, que es algo tan vital para la cultura segoviana. En todo lo que emana de la Sierra de Guadarrama, la Sierra segoviana por excelencia, nos empapa de cultura y de pasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y esperemos estar contigo para los próximos esos proyectos de los que hablábamos. Y ahora no se vayan, porque les vamos a presentar y hablar de varios planes musicales que van a tener los próximos días, pero primero nos vamos a publicidad. Como les comentaba antes de irnos a publicidad, les traemos un plan que no pueden perderse. En este caso, danzas, valses y pasodobles, interpretado por la Camerata Clásica TMC, una propuesta musical que tendrá lugar el 9 de mayo a las 8 en la Sala Caja Segovia. Para hablarnos de ello, contamos con dos invitados. Muy buenas noches. Tenemos a Vicente Uñón, que es el director de esta camerata. ¿Qué tal? Hola, José Miguel. Buenas noches. Y estamos también con Rodrigo Santos, un jovencísimo miembro de esa camerata también clásica y alumno del conservatorio. ¿Qué tal? Sí, así es, muy bien. Buenas noches también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos, lo primero de todo. ¿Qué vamos a vivir en este concierto? Al final, danzas, valses y pasodobles, tres estilos diferentes. ¿Cómo lo habéis planteado? Bueno, en el fondo son todo danzas, porque danzas como tal son danzas de dos compositores. Vamos a hacer unas danzas griegas de compositores Calcotas y danzas rumanas de un compositor húngaro, Béla Bartók. Luego haremos una selección de valses de Johannes Brahms, de los valses de canciones de amor, y terminaremos con pasodobles, tres pasodobles de tres autores españoles. Y como digo, son todo danzas porque realmente el vals es otra pieza que cuando surgió allá por el siglo XIX, su objetivo era la danza también. Todos tenemos la imagen de los valses de Año Nuevo y del cuerpo de bailarines danzando al ritmo de vals, y el pasodoble es también otra pieza musical que su origen fue inicialmente para que los soldados marchasen, pero luego se ha generalizado y ya no es tanto una marcha militar como una pieza folclórica para bailar también, con lo cual se podría decir danzas, pero de alguna manera por clasificar en tres grupos distintos, pues lo hemos llamado así, danzas, valses y pasodobles, y le damos al público pues una pincelada de cada uno de los estilos. Rodrigo, son tres estilos, son diferentes. ¿Por qué crees que combinan bien entre ellos? ¿Por qué suenan bien a la hora de juntarlos? Hombre, pues cada uno sirven para... Vamos, el conjunto sirve para crear una visión distinta de los distintos bailes, como ha dicho Vicente, y tradiciones de distintos sitios de Europa, ¿no? Por ejemplo, bueno, las danzas griegas y las danzas húngaras, bueno, danzas rumanas, perdón, pues de la parte más del este de Europa, los valses alemanes de Brahms, ¿no? De Centro Europa, y los pasodobles españoles, ¿cómo no? ¿Qué pieza te gusta a ti más de este repertorio? Yo creo que las danzas rumanas de Bartók y también las de Calcotas, las danzas griegas. Comentabas tú, ¿no? Que son al final son piezas que recurren mucho al folclore y a la tradición. Sí. Las danzas griegas concretamente viene de un compendio de unas 36, son más. Sí. El propio compositor hizo luego una selección y estas 5 danzas son las que vamos a hacer. Y son danzas que tienen, me he traído la chuleta porque luego no me acuerdo de los nombres. Es importante, todo la tenemos siempre. Yo te digo, por ejemplo, epiroticos, créticos, tsámicos son nombres griegos. Pero el epirotico es una danza de la región de Epiro, créticos de Creta, arcádicos de Arcadia. Entonces así son esas 5 con bailes típicos griegos. Entonces cuando vemos la película de Zorba el griego, por ejemplo, vemos esas escenas famosas con ese tipo de danzas, sí. Ese tipo de música que vamos a hacer. Las danzas rumanas de Bartók, que dice Rodrigo, el compositor Bartók se adentró en Transilvania, antigua lo que podría ser hoy en día Rumanía, que era todo el imperio austrohúngaro, y se fue con un aparato grabador de la época, estamos hablando del principio del siglo XX, bueno, de Thomas Edison,
Y fue por los pueblos grabando con este aparato, con este dispositivo, cómo se bailaban, cómo se cantaban, cómo se entonaban. Él después le introdujo una armonía del siglo XX, ya estamos en armonías más modernas, sin perder la peculiaridad de cada danza, y con eso compuso una obra fantástica que son estas danzas rumanas. Sí, o sea que se fue a esos orígenes, pero también adaptándolo para que suene hoy como suena. Exactamente. Los valses de Brahms, por ejemplo, pues tienen otra significación. Son valses que hablan de canciones de amor, pero el amor visto desde todos los puntos de vista, desde el coqueteo inocente de los primeros de las primeras parejas cuando se conocen, hasta el amor imposible, los celos, el despecho, en fin, y todo esto reflejado en canciones en valses. Haremos una selección de los valses. Y el pasodoble, pues se presenta solo. Se presenta solo. De hecho, la peculiaridad del pasodoble es que es una danza, una marcha para los soldados, para que anduviesen al ritmo de 120 pasos por minuto. Si dividimos, pues esos son 2 pasos por segundo. Es decir, doblar el paso doble. Y de ahí viene la palabra paso doble, que tantas acepciones tiene en español. Y luego fuera de España, en otros países, uno de los 3 que vamos a hacer es el abanico de Alfredo Jabaloyes. Es un pasodoble que se toca en otros países, no solo en España, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Holanda, en Alemania. Así que, bueno, pues tenemos una proyección internacional también nosotros. No, yo creo que lo has explicado maravillosamente, cómo esas diferentes culturas se aportan a estas canciones, a esta danza, y el por qué. Y son interpretados, como hablábamos, por la camerata clásica de TMC. Recuérdanos un poco de dónde viene el origen de esta agrupación. Bueno, fue todo a raíz de la pandemia. Antes existía el ensemble TMC, que era un grupo también de antiguos alumnos, profesores que participaban, y era más enfocada a música de los siglos XX y XXI, más contemporáneo. Como digo, en la pandemia fue una especie como de reseteo, de reinicio, y pensé, bueno, ¿para qué circunscribirnos a la música del siglo XX y XXI, pudiendo hacer todo el repertorio también desde el Renacimiento, el Barroco, ¿no? Así que, bueno, pues pensé en el nombre de Camerata Clásica, por darle ese toque clásico desde el barroco hasta nuestros días, ¿no? Y TMC, pues el taller de música de contemporánea, o sea que viene todo. Ahí esas siglas vienen de ahí. Rodrigo, me comentabas antes, 18 años, eres uno de esos alumnos del conservatorio que ha entrado en la agrupación. ¿Cómo surge esta afición por la música en tu caso? Pues desde hace mucho, ¿no? Ya porque soy violinista, ¿no? Y la primera vez que tuve un violín en mis manos fue con 2 años y medio, pero no estaba muy seguro y lo dejé al poco tiempo. Con 2 años y medio, si estabas seguro. No, sí. Pero ya desde los 4, que sentía que me faltaba algo, ¿no? Pues lo volví a retomar, y hasta ahora, que ya acabo este año el conservatorio. Y ¿qué tal es lo de estar en la agrupación? Muy bien, sí, ya llevo 3 años. Puedes hablar con libertad, aunque esté en directo. No. Ya llevo más de 3 años en la camerata. Y pues, vamos, es un lujazo. Bueno, muchísimas gracias a Chente, ya que me dio la oportunidad, ¿no? Y pues eso, estoy aprendiendo mucho también, sobre todo cómo tocar en orquesta, porque no es lo mismo de forma solista que en orquesta. Y pues muy contento, vamos. He de decir que es un alumno muy implicado, tanto en el conservatorio como en la camerata, y que da gusto trabajar con gente joven así como él, que todos tienen, pues ahora sobre todo en esta época que se acercan los exámenes finales, muchos la EBAU, exámenes de la universidad, todos tienen poquísimo tiempo, y ese sacrificio extra de los fines de semana, de venir a ensayar, que muchos lo hacen con pasión y con ganas, pero claro, tienes que sacar tiempo para preparar el ensayo, para ir, y entonces, bueno, yo soy el primero que se lo agradece, gente como Rodrigo y compañía. Pues tenía una pregunta preparada para ti como director, pero también has venido tú acompañando, entonces creo que cada uno además me vais a dar vuestro enfoque. Con el boom, ¿no?, en esta época de la música urbana, de músicas, digamos, más modernas, ¿cómo es el enfocarte en esta música más clásica, y cómo lo ves tú desde la parte de si realmente hay cantera?
Cantera, a verla, hayla. Y tanto para la música clásica como para el jazz, pop, rock, etc. Yo creo que todo depende cómo se lo enfoques a la gente joven, porque cuando la música es buena, cuando está bien compuesta, cuando hay trabajo, llega al público. Y ahí hablo de música clásica, hablo de jazz, hablo de pop, rock. La música clásica, pues claro, tiene la cosa, el plus de que requiere muchísimo trabajo, muchísima concentración, hay muchos aspectos de afinación, de articulación, en fin, de cosas que hay que trabajar, y ese resultado igual al público, el público lo que ve es la punta del iceberg, que es, claro, es ese trasiego que muchas veces es duro, no es fácil. Pero cuando vamos a la sala, tocamos, está todo el mundo encantado, pues para nosotros es como, bueno, la palmadita de decir, mira, ha merecido la pena todo este camino, ¿no? Entonces yo soy de la opinión que hoy en día, con tantos avances y con tantos dispositivos electrónicos, etcétera, la música clásica se puede aprovechar de estos avances para hacerla llegar al público de una manera más directa. En mi época, para escuchar una pieza de un disco, tenías que recorrerte Madrid para ir a la tienda de discos y a lo mejor lo tenías, no. Hoy en día sacas el móvil, haces así y tienes ahí una pieza. La accesibilidad, que es mucho más sencillo. Entonces, sí. Y la pregunta para ti, en tu entorno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se afronta esto de la música más clásica? Sí, bueno, habías dicho antes de que ahora está más de moda pues la música moderna, vamos, de la música pop y yo que sé, el reggaetón, vamos, todo, ¿no? Y a ver, yo considero que para juzgar habría que conocer todo, ¿no? Y escuchar, familiarizarse un poco con todos los estilos, ¿no? Y bueno, en mi caso yo soy de música clásica, vamos, y pues eso, que invitar a la gente a escuchar distintos tipos de estilos y géneros musicales, ¿no? O sea, vamos, a lo largo de la historia, porque en todos hay una herencia de lo anterior, ¿no? Importante eso. Sí. Con esa invitación nos quedamos, sobre todo para esas danzas, valses y pasodobles, el día 9 de mayo a las 8 de la tarde en la Sala Caja Segovia. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. A ti, José Miguel, gracias. Y ustedes no se vayan porque vamos con un anuncio y enseguida volvemos ya. Nos vamos con la música a otra parte, aunque seguimos hablando de ella, con las jornadas de música contemporánea y que nos traen una cita con el flamenco y la electrónica. Para que nos hable de ello estamos con Noelia Gómez, coordinadora de la Fundación Don Juan de Borbón. Buenas noches, Noelia. Buenas noches. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se viven estos días previos a una de las actuaciones? Bueno, pues ultimando detalles, y en realidad siempre es como un bucle, porque estás ultimando detalles de esas, pero estás empezando otras que vienen después. Claro, como estas jornadas que comenzaban en noviembre, si no me equivoco, que van a seguir hasta mayo, luego hablaremos de qué citas nos quedan, pero mañana Rocío Márquez y Bronquio, una mezcla entre flamenco y electrónica. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Pues mira, es todo un hito este disco que sacaron ellos en 2022, se llama Tercer Cielo y está considerado por la crítica como uno de los proyectos más interesantes de la música actual de España en general. Rocío Márquez es una de las grandes voces del flamenco del siglo XXI y ella, bueno, aparte de que es una gran estudiosa en sí del flamenco, de hecho ella es doctora cum laude en la Universidad de Sevilla, y tiene una voz maravillosa. De hecho su tesis doctoral justamente es sobre la voz en el flamenco. No, pero, apasionado. Sí. Pero ella es conocida sobre todo porque digamos que ese rigor artístico que tiene lo combina con un montón de incursiones que hacen otras músicas. De hecho ha colaborado, por ejemplo, con música antigua, música barroca, clásica, pop, música urbana, con jazz, con canción de autor. O sea, ella se ha metido desde el flamenco en muchos otros géneros, con lo cual está abriéndole unas puertas y rompiendo unas barreras y saliendo de estos compartimentos estancos en los que está cada género
y siempre los está cruzando. Y en este caso con Bronquío, pues es un disco muy especial porque, bueno, Bronquío es el productor musical, por ejemplo, de Kiko Veneno, de Natalia Lacunza o de La Plazuela, y pues bueno... Que sabe también de qué va el flamenco. Bueno, sabe de qué va el flamenco, pero sobre todo él hace música electrónica y en pop y urbano y también otro tipo de músicas. Y bueno, pues este disco creo que pues así como ha ganado muchos premios, pues por algo merece la pena escucharlo. Sí, he estado leyendo un poquito de eso, bastantes galardones, 3 décadas de carrera musical, y te iba a preguntar, ya que no es un sonido que a priori relacionemos, ¿a qué dirías que podría parecerse? ¿Cuál sonido? El de Rocío con Bronquío. El de Rocío con Bronquío es como escuchar el flamenco en la calle y imaginarnos también el sonido urbano mezclado con el flamenco. Esto es lo que te diría. ¿Cómo les conociste tú? ¿Cuáles fueron tus sensaciones la primera vez que les escuchaste? Bueno, es que yo a Rocío Márquez de toda la vida, no sé cómo decirte, es que es una de las grandes voces de este país, entonces la he escuchado muchas veces pues interpretando a Lorca, a Falla, otros contextos más relacionados con la música antigua, con la música española, y entonces en ese sentido esta incursión en la música urbana es rompedora, también para la propia carrera de ella. Me comentas tú eso, ¿no? Es algo rompedor. Siempre estas mezclas parece que desde el público a veces son más reticentes porque existen pues los amantes de la música electrónica, los amantes del flamenco. ¿Cómo se percibe desde el público cuando mezclas dos mundos tan antagónicos? Bueno, de eso tratan las jornadas de música contemporánea, justamente, o sea, es el ciclo donde más cuadra hacer esto, ¿no? Cuando lo decimos muchas veces, cuando hacemos música contemporánea o propuestas así que rompen géneros, y siempre le comentamos al público antes de comenzar los conciertos que son lugares donde vas a tener como una catarsis. O sea, yo creo que la manera de recibir siempre algo nuevo en el arte, no solo en la música, es recibir sin juzgar. Yo lo escucho, en este caso música, yo lo escucho y no juzgo, dejo que entre en mí y vivo la experiencia de tener algo nuevo, ¿no? Porque además, generalmente cuando escuchas algo nuevo, los criterios estéticos anteriores no funcionan para valorar eso, ¿no? Para eso están a lo mejor los críticos de arte, los críticos musicales o la gente muy experta. Pero uno así, sin más, cualquier persona que simplemente le guste la música y quiera vivirlo, lo mejor es no juzgar y pensar que vas allí como a hacer un reseteo. Es una hora de reseteo, de escuchar algo que no sabes qué va a ser y es muy... Para mí es casi medicinal tener ese tipo de escucha. Y de hecho yo soy de la creencia que tampoco hay que juzgar por una primera escucha, sino que hay que darle varias oportunidades a una misma canción, a un mismo disco, a un mismo género. Eso es básico en cualquier música y esto es importante, por ejemplo, que le pasa mucho a la música clásica, que de entrada la gente es reticente cuando no lo ha escuchado antes. Pero mira, un ejemplo, el símil típico que suelo comentar a veces es qué curioso que a un chino la música que le pone los pelos de punta sea la música tradicional china y que sin embargo en segoviano sea una jota o pues eso, alguna jota de las que más le lleguen, que más le hagan recordar momentos que ha vivido en su vida. Es más allá de la Entonces, música. Lo que pasa es que la música está muy intrínsecamente ligada a nuestras experiencias. Y por eso, entonces, ¿qué pasa? Si tú eres chino y has escuchado la música tradicional china toda tu vida, te emociona esa música. Si tú como segoviano escuchas esa música, no la enlazas con nada que tú has vivido y no te emociona. Por eso hace falta escucharla muchas veces para ir generando vínculos con esa música, y eso pasa con todas las músicas en general y con las artes en general. Pues ahí dejamos ese consejito de que no siempre fiarse de la primera escucha y no juzgar, como decía Noelia. Estas jornadas de música contemporánea que le quedan esta cita de mañana, que será, si no me equivoco, a las 8 en el auditorio del campus de María Zambrano, y nos queda otra más. Cuéntame. Sí, tenemos la última cita de las jornadas, es el 30 de mayo. Que es sábado y será en el Salón de Actos del Mariano Quintanilla, y vamos a tener un recital de violonchelo y piano con el violonchelista Pablo Sánchez Payo, que además es segoviano pero hace muchos años que no actúa en su tierra. Él es violonchelista de la Orquesta Nacional de España y nada, pues tenemos talento segoviano que regresa a casa a desplegar su talento, y además va a hacer un concierto con la pianista Carla Martínez, que es una pianista que ya trabaja en el Conservatorio Superior de Madrid, y vienen a hacer un concierto que se llama Ecos y Contrastes.
voces, que lo que van a contrastar música romántica para cello y piano, por ejemplo la sonata de Chopin y otras músicas del siglo XIX, música del siglo XX como Lutoslawski y luego música del siglo XXI, porque hemos hecho un encargo a una compositora que es segoviana también, que se llama María de Frutos Jimeno, también un talento que vuelve a casa para presentar esta... Con ese apellido seguro que volvía seguro a casa. Que es segoviana, claro. Bueno, pues la Fundación le ha encargado una pieza para violonchelo y piano que ella ha estado escribiendo en estos últimos meses y que presentarán Pablo y Carla en ese concierto el 30 de mayo. De eso que me comentas, entonces venimos de hablar de una mezcla entre flamenco y electrónica y ahora obras que se van a interpretar de Chopin. ¿Cómo definirías entonces qué es la música contemporánea? Es que la música contemporánea, hay muchos géneros dentro de cualquier contemporaneidad y en la que ahora vivimos, pues claro, es que en nuestro momento hay, igual que está el flamenco, está el jazz, está la música reggae y el reggaetón y la salsa y está la música clásica contemporánea, ¿no? Que es la que están haciendo los compositores, digamos, pues formados en música clásica, pues la de nuestros días, digamos, ¿no? Eso ahí, es. Entonces ahí tenemos el claro ejemplo y abanico de que no hay que juzgar, que si vemos en un cartel música contemporánea no hay que dar por hecho qué es lo que va a sonar, porque puede ser una infinidad de géneros. De hecho, mucha música contemporánea que presentamos en las jornadas tiene incursiones en el jazz, tiene incursiones en el flamenco, porque son compositores y compositoras de hoy en día, claro, que beben de todas las fuentes que tienen a su alrededor. Nos quedaba esa última que nos comentabas, ¿no? Esa última jornada que tendrá el 30 de mayo. El 30 de mayo. Y bueno, hablo un poco de la venta de entradas para el concierto de mañana de Rocío Márquez y Bronquío. La entrada cuesta 12 euros, tiene un descuento del 50% para jóvenes y personas en situación de desempleo y se puede comprar en la página web de la Fundación, que es fundaciondonjuandeborbón.org, en el centro de recepción de visitantes y allí también en la puerta desde una hora antes habrá taquilla. Y para el concierto del 30 de mayo es el concierto benéfico que hacemos este año en las jornadas, que todos los años hacemos un concierto dedicado a una asociación de Segovia y en este caso va a ser para la asociación Parkinson Segovia y las entradas ya están a la venta allí en la propia asociación y estarán el mismo día 30 antes del concierto y tienen un coste de 5 euros. Pues ahí queda dicho para quien quiera asistir tanto al de mañana como para el del 30 de mayo, que encima tiene ese carácter benéfico. Mi última pregunta, con estas jornadas que son de las más antiguas de España, la edición número 33, ¿queda algún reto pendiente? Bueno, es que yo creo que el reto general que tienen las jornadas siempre es seguir descubriendo nuevas voces y es que es un reto tan intrínseco en las propias jornadas y no es poco reto que ya en sí mismo lo dice todo. ¿Y qué balance harías de esta edición número 33? Pues yo creo que ha sido un buen año con las jornadas porque estamos intentando meter también repertorio sinfónico, que este año pues vino la Hostil, dirigida por Arturo Tamayo. Estamos intentando también llevar las jornadas a los colegios y que también ya llevamos varios años haciéndolo y este año hemos tenido más de 500 niños que han pasado por las jornadas en talleres de ukelele que se hicieron y que fueron fantásticos. Entonces el balance de estas jornadas es muy bueno porque suma conciertos de más pequeño formato, conciertos sinfónicos, actividades para niños y además tenemos también un número balanceado en cuanto a creadores y creadoras que ponemos, bueno, que damos visibilidad. Es importante también que empiecen esos niños a interesarse por la música, que sabemos siempre que desde la Fundación Don Juan de Borbón es algo que tenéis muy presente. Pues muchísimas gracias, Noelia Gómez, por estar una noche más con nosotros. Recuerden que mañana tenemos ese concierto en el Auditorio Campus María Zambrano a las 8 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Y ustedes no se vayan porque vamos un segundito a publicidad y ahora mismo volvemos. Y ahora vamos a repasar la previsión meteorológica que viene para los próximos días. Para ello, como siempre, contamos con nuestro experto, Adrián Escobar. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Y tú también bienvenido a esta sección. Es verdad, yo también estoy aquí de estreno. Hoy eres tú el que manda. Y vamos a empezar, si no me equivoco, con unos datos que nos traes sobre el mes de abril. ¿Cómo ha sido este mes? Pues este mes de abril ha sido al final de récord de calor.
vemos en los datos que ha tenido una temperatura media de 14,6 grados, lo que supone que ha estado 4,4 grados por encima de lo normal, que lo normal sería 10,2 grados, con lo cual esta temperatura de 14,6 grados ha superado el anterior récord, que estaba datado de los años 1940, con 14,2 grados de temperatura media de aquel entonces, en la antigua ubicación del observatorio. En la nueva, ese récord estaba aún más bajito, no llegábamos a 14 grados de temperatura media. Hemos tenido una temperatura máxima absoluta de 25,7 grados y una temperatura mínima absoluta de 0,2 grados, con lo cual hemos tenido esa amplitud térmica en cuanto a las temperaturas que hemos tenido durante el mes de abril, totalmente normal, pero como ha sido un mes de abril más cálido, pues esa amplitud térmica ha sido como más acusada de lo normal. Que es donde hemos encontrado esa novedad en ese récord. En ese récord de temperaturas medias, tanto en la normal, o sea, tanto las temperaturas medias, tanto las máximas como las mínimas, como las temperaturas máximas medias, que también han sido de récord. En cuanto a precipitación total, hemos tenido 23,2 litros por metro cuadrado, que ha sido más seco de lo normal, que han sido en 10 días de precipitación. Y en la siguiente gráfica vemos como ese récord ha sido este año, que en el anterior récord del nuevo observatorio fue en el 2012, con esos 13,8 grados de temperatura media. Y ya para acercarnos a esa temperatura media de 14 grados, nos tenemos que ir, como comento, los años 1940, cuando tuvimos 3 años que se superó esa temperatura media de 14 grados, y ahí es donde estaba el récord, digámoslo así, absoluto de la ciudad de Segovia, aunque el nuevo observatorio, como comento, el más elevado era de 13,8 grados, con lo cual el nuevo observatorio se ha superado en 8 décimas ese récord que tenía actualmente la nueva ubicación, que data desde el año 1988. Sí, o sea que hemos tenido hemos superado el récord de hace más de 50 años casi, y no se cumplía el refrán de en abril aguas mil. Hemos tenido un abril más o menos seco, y nos comentaba, estábamos hablando antes de empezar, ¿no?, que cómo ha empezado mayo en ese sentido. Pues en ese sentido, mayo ha empezado con la lluvia que no hemos tenido en mes de abril, con un mayo tormentoso, con chubascos repartidos en toda la provincia de Segovia, localmente intensos, y con temperaturas más agradables y menos cálidas que en el mes de abril, y eso está llevando a que el mes de mayo esté circulando entre normal y a veces ligeramente más fresco de lo normal. Y vemos ya la previsión de cara al fin de semana, si te parece, y ahí lo vemos con más detalle, que el fin de semana va a ser un reflejo de lo que ha sido este inicio del mes de mayo. Para mañana viernes de nuevo se espera una jornada variable. Estos chubascos y tormentas sobre todo se van a dar en la primera mitad del día, entre primeras horas de la mañana y hasta la 1 o 2 de la tarde más o menos. Luego durante la tarde, en principio será una tarde más calmada y en principio sin previsión de chubascos, con lo cual los chubascos más de la primera mitad del día que menos que en la segunda mitad del día. Saldremos con paraguas, pero luego lo podremos guardar. En principio sí, pero no de todo, porque va a ser un fin de semana muy inestable. Las temperaturas para mañana viernes se esperan sin cambios con respecto a las de hoy, con mínimas en torno a 7-5 grados las más bajas en la zona de la Granja y del Espinar, y las máximas en torno entre los 15 y los 18 grados de Cuéllar, con vientos de componente sur moderados, con rachas fuertes en zonas de tormenta. De cada jornada del sábado, nueva jornada inestable. El sábado, con vientos de componente sur moderados, hará que las precipitaciones sobre todo se concentren en la zona del sistema central y en la cara sur. Ahí serán más persistentes que en zonas de la meseta, donde será una jornada de sábado más variable, con ya unos chubascos y tormenta que localmente pueden ser intensas, pero será una jornada de nuevo variable, con temperaturas máximas en ligero descenso, con máxima entre los 13 a los 17 grados de Cuéllar y mínimas en torno entre los 5 a los 6 grados positivos. Como comento, vientos de componente sur
moderados con rachas fuertes en el entorno del sistema central, con una cota de nieve que descenderán puntualmente al entorno de los 2.200 metros de altitud, con lo cual podría nevar en zonas muy altas del sistema central. De cada jornada de domingo será una jornada de domingo más inestable que la jornada del sábado, y del viernes porque tendremos chubascos y tormentas generalizados y ya desde casi primeras horas de la mañana de domingo, extendiéndose hasta últimas horas del domingo, con lo cual va a ser un domingo muy revuelto y con chubascos que pueden ser de nuevo localmente intensos y venir acompañados de granizo y fuertes rachas de viento, también con tormentas con aparato eléctrico. Las temperaturas sin cambios con respecto al sábado, con máxima en torno entre los 14 y 17 grados, 16 en la zona de la capital segoviana, y las mínimas sí que van a ascender debido a esa cobertura nubosa que tendremos durante la noche y también gracias a esos vientos de componente sur que soplan moderados con rachas fuertes en zonas de tormenta. O sea, podríamos decir que tenemos de viernes a domingo irá empeorando la cosa poco a poco, con temperaturas más o menos razonables para la época, pero no podemos cambiar el armario todavía, sigue el fresco presente. De momento no podemos cambiar el armario porque al parecer hasta al menos el día 15 de mayo vamos a seguir teniendo esta sucesión de chubascos y tormentas que nos van a dejar temperaturas agradables en torno a los 15-17 grados, y luego sí que parece que a partir del 14, entre el 13 y el 15 de mayo más o menos, puedan bajar un poquito las temperaturas máximas y hacer un poquito más de fresco, pero luego sí que es verdad que a partir del 16 de mayo puede entrar el anticiclón y esas temperaturas volver a recuperarse a valores más cálidos como los que tuvimos en el mes de abril. O sea que el resumen es que mayo se presenta un poquito inestable, aunque sigue entrando en esas temperaturas ya primaverales. Pues Adrián, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros. He estado muy cómodo, me lo has hecho muy fácil. Y ustedes no se vayan porque, como saben, mañana es viernes, es día de estrenos y les dejamos con la cartelera en los cines Arte 7 Segovia. Mortal Kombat 2. En esta ocasión, los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del reino de la tierra y a sus defensores. El reino de la tierra me pertenece. ¡No nos arrodillamos! Nuestra única opción es hacerlo juntos. Vamos, venga. Tú, Johnny Cage, ahora eres... Las ovejas detectives. En una colina cercana a la apacible y pintoresca aldea de Glenkill, un rebaño de ovejas rodea el cadáver de un hombre. Se trata de su pastor, George Glenn, que ha amanecido muerto en la hierba con una pala atravesándole el pecho. ¿Quién puede haberle asesinado y por qué? De inmediato las rumiantes se reúnen y una vez acordada la conveniencia de investigar, se ponen en marcha. Miss Maple y sus espabiladas compañeras deberán hacer gala de la antigua sabiduría ovina, de sus afilados poderes de observación y de lo que aprendieron de los libros si quieren descifrar con éxito las enigmáticas claves del comportamiento de los humanos, esos seres extraños. Por George. Agente Derry, soy la abogada de George Hardy. Dejó un testamento. En las historias que nos leía, el culpable siempre aparecía en el testamento. Ese hombre no tenía nada. En realidad, hay $30 millones. Ahí tenemos el móvil. Además, están en cartelera El Diablo Viste de Prada 2, Kraken, el libro negro de las sombras, La familia Benetton más 2, Super Mario Galaxy, la película, Michael, Torrente Presidente, David, una aventura gigante. Disfruten del séptimo arte.
Nos vamos a despedir con la muestra que ha inaugurado el Palacio Quintanar, La Palabra Extendida, una exposición colectiva que ha unido distintas miradas y trayectorias de más de una decena de artistas nacionales e internacionales, obras que indagan en la palabra y en la relación con la pintura, la escultura o la performance. Con esto nos despedimos hoy en 8 Magazine, como saben, cada noche a las 9:30 en la 8 Segovia. Muchas gracias por estar ahí y buenas noches, sean felices. En esta muestra la palabra no desaparece, se transforma, está viva, tanto que se sale del cuadro para dialogar con el público. La exposición La Palabra Expandida justamente trata de cómo en la sociedad contemporánea en la cual nos encontramos, que estamos rodeados de imágenes y que parece que la imagen está sustituyendo al texto, a la palabra, a la comunicación oral o escrita, pero resulta que no es así realmente. Aunque es cierto que estamos rodeados de imágenes y las imágenes nos inundan por doquier, pero la palabra sigue siendo importante, desde los chats de internet, donde la palabra es fundamental, a toda la comunicación justamente como vosotros en televisión o la radio, por ejemplo, o incluso las universidades o toda la enseñanza, ¿no? O sea, el texto sigue siendo fundamental y lo que pasa es que hay una amalgama, y sobre todo en las artes, pero también en toda la publicidad, en toda la comunicación, cada vez más hay una amalgama entre imagen y palabra. Y esto los artistas lo han recogido y lo están desarrollando muchísimo. Y entonces hay ya desde principios del siglo XX, esto no es nuevo, desde principios del siglo XX, sobre todo pues a raíz de Fluxus, del movimiento Fluxus de los años 50-60, del siglo XX, pero hoy más, ¿no? En la actualidad, en la contemporaneidad, donde hay una serie de artistas que unos provienen de la poesía, otros provienen de las plásticas, otros provienen del ámbito del vídeo, de la performance, etcétera, y que vienen fusionando la palabra con la imagen como en un todo, un híbrido, un deslizamiento, ¿verdad? Una amalgama, y esto es muy interesante en distintos tonos, como se refleja aquí en la exposición. Hay tonos más poéticos, hay tonos como más críticos, sociales, con humor, unos con humor, otros con, dijéramos, pues de una forma más conceptual y más seria, algunos haciendo juegos, ¿verdad?, de significados, ¿no?, por significados abiertos. Es decir, hay una gama de posibilidades, pero que es muy interesante porque reflejan pues lo que está ocurriendo hoy en día, por un lado en la sociedad y por otro lado en la creación, donde muchas artes no son puras, sino que están contaminadas en el sentido más positivo de la palabra contaminación, ¿no? Comisariada por Margarita Izpuro, esta exposición reúne a artistas de diferentes generaciones y países que exploran la palabra y el arte a través de diferentes lenguajes: pintura, vídeo, fotografía, esculturas o performance. Hay distintos puntos de vista, es decir, aquí hay, desde como vemos aquí, Jesús Algovi, que hace instalaciones y pintura, o María Cañas, que solo hace vídeo, que además tiene varios premios de vídeo independiente, donde ella hace vídeos sin coger una cámara, porque lo que hace es un trabajo de cut-up, es decir, de corta y pega, de apropiacionismo de miles de fragmentos cogidos de aquí y de allá, pero que los recompone para crear una nueva narrativa, ¿no? Esther Ferrer, hay 3 premios nacionales en esta exposición. Esther Ferrer, que es Premio Velázquez de Artes Plásticas y Premio Nacional, para mí la mejor performer o arte de acción más importante de este país, ¿no? Una mujer ya de 87 años. Y que tenemos, bueno, pues una pieza que es una instalación de textos, 28 preguntas, muy desde ópticas feministas, interrogando al público sobre qué piensan sobre la discriminación, la invisibilidad de la mujer a lo largo de la historia del arte, y es interactiva con el público porque el público puede responder con post-it en un recuadro que hay al lado de la obra de preguntas y puede completar la pieza con las respuestas, ¿no? Desde eso a Verónica Rufría, que fíjate que el tema de los tatuajes, ¿no? Hoy en día los jóvenes se tatúan y te tatúas imágenes pero también textos en el cuerpo, y ella pues ofrece una pieza que es todo de tatuajes de mujeres artistas, de mujeres que se tatúan afirmaciones empoderadas. Yo I am, y cada una elige el I am que quiere. Entonces vemos toda una serie fotográfica de tatuajes, un
una acción de tatuajes que ella hizo en el Museo Thyssen de Málaga y el vídeo de la performance que consistía en tatuajes. Desde eso a, como te digo, a Beth Moisés, la brasileña, que vemos una gran instalación de cientos de gasas con iniciales escritas de mujeres que han sido asesinadas de violencia de género durante 15 años, según los datos del Instituto Nacional de la Mujer, y que, bueno, de una forma poética, porque son siglas, son letras, pero que se refieren pues a ese drama, ¿no?, de mujeres fallecidas, pero por otro lado en una puesta en escena como muy poetizada, también fotografías y vídeos de sus performances. Max Nitrofosca, que él trabajó con una figura de ficción como era el androide para crear relatos que están entre la realidad y la ficción, pero con una serie de textos hablados, de performance, donde, bueno, pues hace remover conciencias y remover al público, ¿no? O Bartolomé Ferrando, que es muy importante. Hoy tenemos una performance de él, de Bartolomé Ferrando, que es para mí el mejor poeta visual, objetual y de la performance más importante español después de Joan Brossa, el catalán que murió ya hace décadas. Y de ahí pues hay una novela visual, es decir, hay un escritor, Matías Escalera, que colabora con un artista plástico, Miguel Ángel Sánchez, y han creado una novela visual donde se fusiona el texto del escritor con las imágenes del artista visual. Y esa novela que presentarán en otoño, aquí me he traído 2 capítulos que se despliegan en modo visual, es decir, en las paredes, ¿no? ¿Qué te digo yo? Es decir, a Rogelio López Cuenca, que es otro premio nacional de arte y que coge también apropiacionistamente, coge textos que de aquí y de allá y los recompone con otro significado. Por ejemplo, verás que pone Le Monde y se ha fijado en la tipografía de Le Monde, el periódico francés, pero le ha dado la vuelta y pone Le Démon, que es el demonio en francés, ¿no? O hace esos juegos, a veces se apropia de marcas, de empresas, etcétera, que no tienen nada que ver, pero recompone sus letras y crea un poema, por ejemplo, ¿no? Con lo cual rompe todo el significado del que proceden, ¿no? Es decir, que aquí vemos Dora García, que es también otro premio nacional, donde también interpela al público para que intervenga en sus obras. Por ejemplo, hay una instalación de una mesa con varios textos, varios libros que ya han sido escritos, y ella propone que el que tenga un pensamiento que lo escriba encima de la mesa, pero tiene que escribirlo del tirón. En el momento que se le acabe el pensamiento tiene que dejar de escribir. Ya tiene X libros escritos por el público y aquí proponemos que el público siga escribiendo. Y bueno, estos son ejemplos de la variedad absoluta. Bueno, y además también la exposición se complementa con un ciclo de performance, de 4 performances, hoy de Bartolomé Ferrando, que es una performance poético-sonora de la palabra, muy deconstruida, y el día 23 de la costarricense Rosela Matamoros, también con un texto escrito y hablado que habla de su sociedad, de Costa Rica, de los problemas sociales, de que el público, de que la ciudadanía está muy pasiva y que debe de participar más en la sociedad. Y después el día 30, Max Nitrofosca, que hará una performance hablada, también con 3 textos, ¿no? 3 textos que tienen que ver con su literatura, que es una literatura onírica, muy imaginativa, pero también muy crítica con cosas y donde mezcla ciencia ficción y realidad. Y ya por último, Beth Moisés, el 6 de junio, que va a trabajar con mujeres de Segovia, y 20 mujeres, tenemos que recopilar 20 mujeres que participen vestidas de blanco, y habrá otras mujeres que van a participar que han sido maltratadas. Entonces esas mujeres van a escribir textos que las otras mujeres que van a dar la cara se los van a escribir en sus brazos, pero que son de empoderamiento, reafirmación de sus dignidades, en fin, de su empuje para seguir, etcétera. Y bueno, ya veréis que, en fin, pues mostrarán dichos textos al público, ¿no? Entonces yo creo que entre los 12 artistas, bueno, son 13, pero 2 de ellos trabajan en equipo, y las performances va a ser un proyecto muy contundente y muy de desarrollo en distintas direcciones y dimensiones de esa fusión del texto con la imagen, ¿no?
es una combinatoria palabra-imagen, un poco heredando las teorías de la poesía visual y de la poesía concreta, basándome en la descomposición primero del lenguaje y luego en una recomposición, y digamos, acorde con el título de la exposición, La palabra expandida. Y bueno, por mi parte tiene varias partes, tiene los poemas visuales al fondo, pero también tengo 2 libros objeto que escapan un poco al tema, y también 3 propuestas poéticas que son herederas de las propuestas Fluxus, que quieren ser herederas de las propuestas Fluxus. Es decir, el arte como propuesta más que como observación. Y eso me interesa mucho, casi es lo que más me interesa. Hacer pensar, ¿no?, también a aquel que viene a ver la sala, que se lleve algo con él, no solamente el mero hecho de contemplar, sino también de reflexionar. Eso es, sí, que el otro se integre de forma activa en la exposición. Eso es lo que más me interesa. Además es autor, Bartolomé, de una de las 4 performances que vamos a poder disfrutar. Sí, haré luego una performance de poesía sonora, basada en la descomposición del lenguaje y en la relación entre ese lenguaje, llamemos, intentando ser primigenio con la forma de una línea que iré construyendo bajo, de una línea de objetos, de una línea de líneas, y un poco a la que sigo e improviso con la voz. Eso. La palabra expandida es también una invitación al visitante a hablar con la obra, a dejar su impronta en una muestra que no solo disfruta, sino de la que forma parte. Bueno, no solamente que se llevara una cosa. Primero, que el arte hoy en día es multidimensional, ¿no? Que el arte no es la pintura o la escultura, sino que el arte hoy se ha desarrollado, lo que hemos denominado artes visuales, ya llega al sonido, ya llega al cuerpo, etcétera, y entonces ya es muy multidimensional, ¿no? Va desde la performance a la instalación, puede ser una instalación interactiva con el público, como hemos dicho antes, vídeos, pintura, instalaciones que cuelgan como aquí del techo, etcétera. Es decir, la multidimensionalidad hoy del arte, que el arte te puede llegar por el concepto, por la idea, pero también por las sensaciones y por la experiencia. Es decir, que te puede llegar por muchos sitios. Si te llega por 8 sitios, pues mejor que por 1, pero siempre te puede llegar por algún sitio, ¿no? Y después también pues el concepto de la exposición, es decir, cómo estamos en un mundo actual que parece que todo el mundo, los chicos jóvenes, a veces parece que solo se mandan imágenes, pero que después cuando reflexionamos el texto está ahí. El texto sigue siendo muy importante, hay que seguir comunicándose con palabras, ¿no? Con palabras verbales, habladas o escritas, ¿no? Porque de hecho funcionan, de hecho están ahí, pero hay toda como una creencia por parte de alguna gente de que ya el texto, la palabra está siendo desplazada. De hecho hay gente que lee menos, etcétera, pero no es cierto, porque los chats de los jóvenes son fundamentalmente hablados, ¿no? Y escritos, con lo cual es decir, darle protagonismo a la palabra, pero que la palabra hoy en día, igual que la imagen, vivimos en un mundo de fusiones e hibridaciones, ¿no? Entonces que nada es puro, que todo está contaminado en un sentido positivo, y entonces eso, transmitir eso. Y después que el arte también se puede participar en la performance, pues en las 20 mujeres de aquí que pueden participar, en estas instalaciones bien escribiendo, bien contestando a las preguntas de Esther Ferrer, es decir que también a veces hay obras que son participativas, ¿no? Es decir que romper esa idea que alguna gente tiene del arte como cuadros y esculturas, y que hay que entender mucho para poder verlo, y hacer entender que no es así, es decir, que se puede llegar a él de muchas formas. La exposición se podrá visitar en el Palacio Quintanar hasta el 12 de julio.